Vamos a ver, hermano, la primera parte del capítulo 5 de Números, ¿ya? Esto habla de separarse del pecado. Eh, Vamos a ver el versículo 1 y 2, ¿no es cierto? Habla del mandato de separar a los ceremonialmente inmundos. ¿Ah? Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerte. A Jehová habló a Moisés. Esto, hermano, se repite 3 veces en este capítulo. También en los versículos 5 y 11. Encabezando una de las 3 secciones, que sé que el estudioso Allen señala al menos 3 implicaciones importantes de esta frase. Primero, que Moisés era verdaderamente un profeta del Señor. Los mandamientos que Dios le habló a Moisés no eran revelaciones secretas, hermano. Estaban destinados a ser difundidos por toda la comunidad de Israel. Dios no le hablaba en secreto a Moisés, era para que él lo comunicara a toda la comunidad de Israel. Lo mismo que su palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita en la Biblia y no es un secreto. Es para que nosotros, ¿no es cierto?, la difundamos a todo el mundo. Para eso nos dejó su palabra. Lo mismo que pasaba con Moisés y el pueblo de Israel. ¿Ya? Es para la comunidad. Estas palabras de Dios fueron mandatos, no sugerencias. Eran órdenes, no que él sugiriera, ¿no es cierto?, que se hiciera. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento. Mientras Israel se preparaba para marchar, hermano, a la tierra prometida, debían separar a los que consideraban ceremonialmente inmundos. Esto incluía al leproso, en el Levítico 13 figura, en realidad describe una amplia gama de enfermedades de la piel, aquellos con flujos de semen, el Levítico 15, y cualquier sacerdote que tocara un cadáver, excepto el de su pariente cercano. Cualquiera que tocara un cadáver era declarado inmundo, ¿ya? Menos si era un pariente cercano. El Levítico 2:1:1. Lo que Dios ordenó en Levítico ahora tenía que llevarse a cabo. Posiblemente, hermano, esta ordenanza daba la idea de un hospital donde todos los que padecen trastornos contagiosos son puestos en pabellones particulares. Por eso da la impresión de un hospital, porque son separados en pabellones particulares, bajo tratamiento médico. ¿Ya? Eso es lo que se asemeja, ¿no es cierto?, lo que el Señor está ordenándole a Moisés. Todos los que padecen flujos de semen. Parece probablemente que aquí solo se refiere al flujo a más largo plazo que requería que se ofreciera un sacrificio cuando mejorara. ¿Ya? Eso es lo que parece lo que nos muestra aquí la palabra. Ya todo contaminado con muerto. Y sé que yo, aparte de lo que vamos a seguir leyendo, hermano, la contaminación más grande que que se tenía en el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que Dios consideraba en el pueblo de Israel, era la contaminación con muertos, el acercarse a los muertos, el tomar a los muertos. Eso era lo considerado, pero lo más, como decía yo, contagioso.
era la contaminación más grande. El máximo signo tangible de impureza en el antiguo Israel era el cadáver. Los procesos de descomposición y enfermedad en la carne muerta eran evidentes para todos. El contacto físico con un cadáver era una señal segura de inmundicia y muy probablemente una fuente de infección. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista nuestro, ¿no es cierto? No nos está hablando algo extraño, porque el acercarse a un cadáver en descomposición es seguro que hay contaminación en ese cadáver, ¿no es cierto? Que hay infección. Entonces, por eso Dios lo ponía, ¿no es cierto? Y les disponía que no debían acercarse a los muertos ni tocarlos. Echen del campamento. No era que ninguna de estas cosas hiciera o demostrara que una persona era un pecador notorio. No, aunque eso a menudo se asumía erróneamente. Erróneamente asumían, ¿no es cierto?, de que la persona que tenía lepra, la persona que tenía un flujo de semen, la persona que tenía algún problema, era un pecador. ¿Ya? Más bien era que las lepras, las secreciones inmundas, los cadáveres, eran recordatorios de los efectos del pecado, hermano. A eso se refería el Señor, de los cuales Israel debía separarse. Solamente Israel debía separarse, mientras se preparaba para marchar hacia la tierra prometida. Tenemos nosotros que ver en este cuadro, ¿no es cierto?, que estamos viendo a través de este libro y de lo que hemos visto, de que el pueblo de Israel se estaba preparando ya no como un pueblo esclavo, sino para marchar, para conquistar la tierra prometida, y ellos tenían que ser hombres aptos para la tierra prometida, no hombres con mente de esclavo. Podríamos considerar estas tres fuentes de impureza como una analogía de la naturaleza pecaminosa de la humanidad heredada de Adán. Porque un leproso, hermano, no elige la lepra, sino que la hereda. Por lo que nuestra naturaleza pecaminosa no es elegida, sino heredada de Adán. Elegimos actos individuales de pecado, pero nuestra naturaleza pecaminosa fue heredada. ¿Ya? En esta etapa de la progresión de Israel hacia la tierra prometida, hermano, Dios los había organizado ahora. Ahora serían desafiados a convertirse en una comunidad que valorara la pureza. Dios deseaba hacer de Israel un pueblo de la tierra prometida. ¿Y eso qué significaba, hermano? Eso significaba un pueblo santo y purificado. Eso es lo que el Señor perseguía con el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver la amplitud y la razón del mandato. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Aquí está el motivo. ¿Por qué había que echarlos del campamento? Porque eran inmundos y porque Jehová habitaba en el campamento, pues, hermano. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. O sea, el motivo era que él los quería fuera del campamento porque él habitaba en el campamento con el pueblo de Israel. Así a hombres como a mujeres echaréis. Ni hombres ni mujeres debían ser excluidos de este mandato. Ni la simpatía ni la superioridad podrían evitarle a alguien los efectos del pecado en el mundo.
y de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, hermano. Todos nuestros pensamientos tienden al pecado. Felizmente, ¿no es cierto? Cristo hizo una transformación en nuestra mente cuando lo aceptamos. ¿Ah? Y si no ha producido esa transformación, ¿no? Ese cambio, quiere decir de que estamos lejos de los caminos. Esto, hermano, por supuesto, no significa que eran dejarlos atrás para que perecieran, sino que se les permitía marchar en el lugar que les correspondía con las tribus de su pueblo, pero aparte de aquello entre los cuales yo habito. Eso es lo que el Señor los quería, lejos de donde Él habitaba. La gran razón de esta separación ordenada era porque Dios vivía en el campamento de Israel, por lo que tenía que haber un esfuerzo para separarse del pecado y sus efectos. Yo lo que veo aquí, hermano, es que más que separarlos materialmente, ¿no es cierto? Lo que Dios quería era separar el pecado del pueblo de Israel dentro del campamento, porque en ese campamento habitaba Dios. Él vivía en el campamento de Israel. Entonces, más que separar al leproso y a todos esos contaminados, contagiados físicamente, ¿no es cierto? Era a los contagiados espiritualmente. Esa es lo que yo concluyo de lo que estoy leyendo. El tema esencial en todas las leyes de pureza en Israel, hermano, no era magia, salud o superstición. La gran realidad era la presencia de Yahvé en el campamento. Por lo tanto, si Yahvé está en el campamento, no puede haber inmundicia donde él habita. La última palabra del versículo 3 son drásticas en su presentación. Yo habito en medio de ellos. ¿Por qué? Dios se interesa por mucho más que nuestros actos individuales del pecado, hermano. Él exige que se aborde nuestra naturaleza pecaminosa. Solo en Jesús puede nuestra naturaleza pecaminosa ser crucificada, ¿no es cierto? Y la naturaleza de Jesús, el nacer el nuevo hombre, sernos dada haciéndonos nuevas criaturas. Dios no tiene una relación de amor y comunión con el viejo hombre, pero sí, hermanos, con el nuevo hombre. Con él tiene una relación de amor. Porque ser una persona de la tierra prometida, hermano, significa que los efectos del pecado y la caída son de alguna manera abordados en tu vida. ¿Ya? La gente de la tierra prometida no es perfecta, ni sin pecado, pero no están contaminados abierta y evidentemente en la naturaleza pecaminosa, como lo ilustran los que están fuera del campamento. Los que salían fuera del campamento estaban evidentemente en pecado. ¿Ya? Por eso eran sacados del campamento, porque la Nueva Jerusalén, la morada final de Dios con su pueblo, no tendrá nada inmundo dentro, hermano. Eso nos tiene que quedar claro. Nada inmundo. Yo sé que Apocalipsis 21-27 nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Dónde debemos estar inscritos para entrar a la vida eterna? En el libro de la vida del Cordero. El mandato de hacer restitución, ¿no es cierto? Además habló Jehová a Moisés diciendo, y a los hijos de Israel, el hombre
o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevaricaran contra Jehová. Esto, hermano, probablemente está dirigido contra la persona que hace un contrato con otra persona y es infiel al contrato. Nosotros podemos hacer un contrato. ¿Cuándo hacemos un contrato? Cuando nos comprometemos con algo. Nos comprometemos con alguien a cumplir y fallamos. No le damos cumplimiento al contrato. Su pecado, hermano, no es solo contra la persona, sino que también ha pecado contra Jehová. Porque Jehová es testigo de los pactos que nosotros hacemos. Y delinquen, dice. Los jueces de Israel debían hacer juicios justos y rectos con respecto a la culpabilidad o inocencia del acusado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la evidencia presentada, hermano. Esto trata con la persona declarada culpable. Aquella persona confesará el pecado. El primer paso en la restitución era que el hombre o la mujer culpable admitiera y estuvieran de acuerdo con su culpa. Y lo hicieran no ante cualquier persona, lo hicieran ante Dios y la comunidad. O sea, no era una confesión con una persona, dos personas, tres personas, no. Ante la comunidad y ante Dios, ellos tenían que declarar su pecado, declararse culpables. Dice que compensará enteramente el daño. Además de la compensación del pecado, el culpable también tenía que pagar lo que había defraudado, hermano. No era solamente reconocerlo, pedir perdón, declararse culpable, sino que tenía que devolver lo que había defraudado. La solución justa no era poner al culpable en la cárcel, sino ordenar que restaurara lo que había tomado, que devolviera lo que había tomado indebidamente. No era ponerlo en la cárcel y que se quedara ahí, no, que devolviera lo que él había tomado y que no era de él. Debido a que se ordena la restitución, esto indica un caso de pecar contra otra persona, como el robo. O en algunos casos, hermano, negarle a Dios lo que le pertenece. La importancia práctica de esta ley es obvia para Israel. Se había puesto en orden de batalla para marchar hacia la tierra prometida. Pero su unidad se rompería si se peleaban entre ellos y tomaban el nombre de Dios en vano. Entonces, era importante la unidad. A través de la restitución y el sacrificio, la paz con Dios y la armonía dentro de la nación, hermano, podría ser restaurada. Solamente de esa manera. No había otra. Y Dios en su sabiduría, ¿no es cierto?, los organiza y los instruye de esta manera. Y añadirá, dice, sobre ello la quinta parte. Esa es la multa que tiene que pagar por haber defraudado. La restitución ordenada debe incluir una penalización del 20%. El ladrón tenía que devolver lo que se llevó y más. Porque sin restitución, hermano, en todos los casos posibles, Dios no perdonará la iniquidad del pecado de un hombre. ¿Cómo puede una persona
en un caso de defraudación con la propiedad de su vecino, por ejemplo, en su poder, esperar recibir misericordia de la mano de un Dios justo y santo. ¿Podemos esperar eso, hermano? Imposible. Tiene que haber una restitución, tenemos que devolver lo que nos robamos para poder esperar, ¿no es cierto?, misericordia de la mano de Dios, porque Dios es justo, Dios es santo. ¿Cómo hacer restitución cuando la víctima está muerta? Dice, si aquel hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová. ¿Cómo? Entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, esto significa, hermano, que si hace mal a alguien que ha fallecido, la parte culpable pagaría la restitución, lo que se le quitó más el 20% a un pariente del fallecido que haya sufrido el mal. Si no tuviere pariente, el término usado como pariente cercano es Goel, el protector de los derechos familiares, a veces traducido como pariente redentor. Y sé que vamos a ver un caso que lo hemos visto muchas veces y usted lo ha leído muchas veces, de una mujer fabulosa que figura en la Biblia, ¿no es cierto? En el libro de Ruth 4:3. Una mujer que nunca se separó de su suegra, ¿no es cierto? Y que al final fue recompensada. En Ruth 4:3 dice, luego dijo al pariente Noemí, que era su suegra, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Este caso ustedes lo conocen y no lo han leído muchas veces, porque la indemnización del agravio, ¿no es cierto?, a Jehová entregándola al sacerdote. Si no se puede encontrar un pariente vivo para recibir la restitución, entonces el pago de la restitución debe ir a Jehová. Esta mujer había quedado viuda del hijo de la suegra que andaba, que no ella no la dejó, ¿no es cierto? Pero esa mujer no tenía otro hijo para que le restituyera a esa viuda lo que le correspondía. Pero no se separó nunca de su suegra, hasta que encontraron un pariente, ¿no es cierto?, que podía pagar esta indemnización. ¿Ya? Si no se puede encontrar un pariente vivo para recibir la restitución, entonces el pago de la restitución debe ir a Jehová. El pago de la restitución era igual de importante, si no más importante para el culpable que lo pagaba como para la víctima que lo recibía. Notablemente, hermano, cuando iba a Jehová, iba al sacerdote. El sacerdote lo recibía en nombre del Señor. El sacerdote es el receptor del Señor. Los diezmos se deben dar a los ministros de Cristo que viven, porque se deben a Él y están en su lugar. O sea, el sacerdote es el que está en el lugar del Señor, ungido por el Señor. Entonces, Él es el receptor de lo que al Señor se le debe. Pero además, hermanos, del carnero de la expiación, un carnero era parte de la ofrenda por la cual, descrita en Levítico 5:14, ¿no es cierto?, esto tenía que cumplirse. El versículo 9 al 9:10 dice, el derecho de todo israelita a participar de las ofrendas que traía.
toda ofrenda, todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote, suyo será. Toda ofrenda, las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Muchas de las ofrendas, hermanos, que Dios ordenó a Israel incluían una porción de carne de animal sacrificado que pertenecía al sacerdote. A menudo parte de la ofrenda se devolvía al que la traía para que su familia pudiera tener una comida de confraternidad, pero delante de Jehová. Pero el sacerdote también debía recibir una porción. Por mandato de Dios, el trabajo del sacerdote para el Señor y para el pueblo de Dios suministraba alimentos para su familia. Y vamos a entrar en un tema, hermano, que es bien claro y que espero que nos sirva. Era para los tiempos de Israel, pero yo creo que en estos tiempos nos sirve. Separación de la sospecha de pecado. La ley de los celos. La situación que amerita la ley de los celos. También Jehová, hermanos, habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celo de su mujer, no habiéndose ella amancillado, si la mujer de alguno se descarriara y le fuera infiel. Este pasaje, hermano, trata del problema del espíritu de celos en el matrimonio. Parte de la base del matrimonio es la expectativa de que el cónyuge sea romántica y sexualmente fiel. Y hay unos celos justificados que provienen de esta expectativa. Sin embargo, hermano, también pueden haber celos infundados que consiguen dañar un matrimonio. Este pasaje le daba a Israel una forma de lidiar con un espíritu de celo que podía estar justificado o no. Esta ley, hermano, fue dada en parte para disuadir a las esposas que practicasen el adulterio y en parte para proteger a las esposas contra la ira de sus maridos de corazón duro, quienes de otra manera, por meras sospechas, podrían destruirlas o al menos repudiarlas. Si viniera sobre él el espíritu de celo y tuviera celo de su mujer, algunas veces, hermano, se revela que los celos en un matrimonio están justificados. Otras se descubre que es falso. De cualquier manera, Dios le da a Israel una forma de lidiar con este espíritu. A veces, un esposo o una esposa saben por intuición si su cónyuge le ha sido infiel mediante la interpretación de decenas de sutiles indicaciones. Sin embargo, la intuición no es infalible y a veces es incorrecta. Las acusaciones de infidelidad no pueden ser aprobadas, deben resolverse correctamente, y Dios le dio a Israel este procedimiento inusual
para resolver tales asuntos. Esta ley inusual es evidencia de que Dios no quiere que las parejas vivan en un estado continuo de celo, hermano. Estén constantemente celando. Por eso, Él da esta ley inusual. El Señor dio una ceremonia para resolver los sentimientos de celo en un matrimonio, ya sea aprobándolos o refutándolos. Esta ceremonia solo trataba con una esposa adúltera o con un esposo, porque en su mayor parte la ley de Moisés era jurisprudencia. O sea, esa era la última palabra. Esa fijaba, ¿no es cierto?, justamente la jurisprudencia de lo que se estaba juzgando. No pretendía anticipar todas las situaciones potenciales, hermano, sino dar ejemplos que sentaran precedentes para otros casos. Aún no se indica, es probable que se practicara una ceremonia similar si una esposa sospechaba del adulterio de su esposo. Allí un estudioso relata un tipo diferente de prueba para determinar si una mujer acusada había cometido adulterio entre los babilonios. Lo que se encuentra en el código Hammurabi. Yo le busco el significado a lo que significa. Código de Hammurabi. Hammurabi. Es un código, hermano, promulgado por la ley Hammurabi de Babilonia. Y es un conjunto de 282 leyes. La mujer presuntamente infiel debía someterse a la prueba de la muerte arrojándose al sagrado río Éufrates. Si era culpable, se suponía que se ahogaría. Si era inocente, sobreviviría a la prueba y podría volver con su marido sin ningún vínculo de culpabilidad. Pero imagínense, hermano, una mujer que se tenga que arrojar a ver, un río conocido. Aquí en Chile tenemos el Biobío aquí al lado, un río inmenso. El Éufrates era un tremendo río, para mostrar que no era culpable. Y si se ahogaba era culpable. Y si no sabía nadar, por supuesto que se iba a ahogar el Éufrates. Entonces, de esa manera, si se salvaba, ella no había vínculo de culpabilidad. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermano, y próximamente veremos la segunda parte que habla de una ofrenda para resolver este espíritu de celo. Espero que lo que hayamos conversado, ¿no es cierto?, con todos los defectos, haya sido de edificación y de comprensión, que podamos entender cómo Dios está organizando a su pueblo para que sea un pueblo, ¿no es cierto?, digno de la tierra prometida. Así como a nosotros Cristo nos prepara para que seamos un pueblo digno de vivir con Él después de que terminemos la vida en este mundo, ¿no es cierto? Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo digno que habitara la tierra prometida. Nosotros leemos estos largos capítulos, hermano, y muchas veces pensamos que no es de edificación para nosotros. Pero sí nos está mostrando cómo Dios preparó al pueblo de Israel y cómo Cristo, mediante su palabra, nos prepara a nosotros.
porque esa es la idea. Cristo nos prepara a su iglesia, como Dios preparó a su pueblo. Muchos piensan que el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios. Y yo le digo que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y si llegamos a, a convivir, ¿no es cierto? Después de nuestra partida, el Señor nos salva y nos tiene viviendo con Él, vamos a convivir con el pueblo de Israel. Los 144.000 judíos que van a predicar durante la gran tribulación, que ya son 144.000 sellados, designados, ¿cierto? Entonces, no podemos dejar de lado lo que Dios le enseña al pueblo de Israel y lo que Cristo nos enseña a nosotros. Y mucho de lo que Dios le enseñó, Jehová le enseñó al pueblo de Israel, es lo que Cristo nos enseña a nosotros en su palabra. Por eso no debemos dejar pasar las enseñanzas que la palabra nos entrega, hermano. Que Dios los bendiga.